Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes 26 de octubre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida, recordándoles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es. Y recuerda, súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura del labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos a favor de la niñez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien ya comparte el espacio con nosotros, y es Carlos Cueva González. Él es presidente de DIFARE, con quien vamos a hablar sobre las oportunidades para Ecuador, experiencias en el plan de vacunación 900 en Ecuador, que fue tan exitoso. Carlos, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entendemos que tú estás en Guayaquil, así que estamos entre el frío y el calor. Muy bien. Sí, comenzamos el día y esperamos que esté bien como todos estos días. Yo estuve en Quito la semana pasada y la verdad que nos llovió algo, nos cayó granizo por Otavalo, pero es Claro. parte de nuestra geografía y de nuestros climas, ¿no? Que son importantes, son interesantes. Así es parte de la belleza de nuestra naturaleza y de nuestro diverso Ecuador. Antes de Así iniciar es. la entrevista, amigos, quisiera comentarles algunas notas sobre Carlos Cueva. Él es un empresario con formación contable y de auditoría. Inició en el 1983, ¿verdad? La pequeña farmacia Marina, que luego se convirtió en una gran empresa, ya que en el 84 consolida lo que es la empresa Difare y empieza sus operaciones en el desarrollo, basándose en el desarrollo del sector farmacéutico y de consumo. También creó franquicias como Divempro en el 92 para la venta y distribución de productos. En la década del 2000 se inauguró la cadena de farmacias Cruz Azul y en el 2002 Difare adquiere la cadena de farmacias Pharmacies. Grupo Difare, de lo que entendemos, cuenta con más de 4.500 puntos a nivel nacional y más de 20.000 productos. ¿Por qué la relación y por qué hago este antecedente? Porque en el 2021 el presidente Guillermo Lasso lo nombra como consejero en temas de vacunación a través del decreto 30, cuyas funciones eran recomendar mejores políticas para la negociación de vacunas contra el COVID-19 y la logística de distribución, además de reportar directamente al presidente las recomendaciones emitidas. Bueno, ahora sí, Carlos, cuéntanos cómo llegas tú a la relación con el presidente Lasso y por qué te nombran pues consejero. ¿Cuáles fueron las acciones que se han llevado? Bien, en la práctica, pues en el año 2020, que inició la pandemia en el mes de marzo y abril, donde fue un desastre, una pena en Guayaquil principalmente, por manejos, por las circunstancias. Trabajé en un fideicomiso que lo organizó el ahora presidente Guillermo Lasso y trabajé también en otro fideicomiso que lo manejaba el abogado Jaime Nebot. Es decir, bueno, estaba con los dos, pero por la logística principalmente, que era para ello que me buscaban, porque tenemos una logística donde podemos recibir productos en un centro, que es en Guayaquil, y en 24 horas lo podemos entregar en todas partes del país, así sea pequeño, mediano o grande. En la práctica, pues eso era muy importante para estos fideicomisos, que en principio el uno lo que buscaba es salvar vidas, el fideicomiso del presidente. Luego, este, en el para mí fue interesante ver la formación de dos fideicomisos, ya, de dos fideicomisos con dos administraciones completamente diferentes. Claro que sí. La una era de un empresario, obviamente por decir capital, que arrancó muy rápido, porque obviamente él dijo, pongo $5 millones del Banco Guayaquil, y arrancó inmediatamente comprando ventiladores porque también definió el objetivo. El objetivo era salvar vidas. Y la vida pues se perdían en las salas de UCI, en los hospitales principalmente. Entonces él atacó el fondo y buscó los herramientas que se requerían en una UCI. Por ejemplo, ventiladores, que en principio los precios eran $15,000, $17,000 cada uno, ya que son
aparatos que tienen varios monitores que permiten controlar una persona que está prácticamente dormida, y respiración y todo el tema. En principio costaron 15 a 17 mil cada uno de estos ventiladores, pero posteriormente por la especulación que había se fue a $50,000 a importarlos. Entonces era impresionante, porque obviamente la demanda había a nivel mundial. Se logró comprar 5,000 respiradores de un solo uso, que eran descartables, por decirlo, pero funcionaban perfecto. Ya. Funcionó también eso. Entonces, se importó medicina, que en ese tiempo pues decían la hidroxicloroquina, se importó de la India y fue muy importante también ropa, jeringuillas, de todo lo que aparentemente se podía requerir. Y tal vez lo principal de la visión era justamente había que darle a los hospitales públicos, a los hospitales privados, a las clínicas, a medio mundo. Es decir, para que todos puedan recibir, ¿sí? Medianos, pequeños y grandes, no importaba si eran privados o públicos. A veces en ciertos públicos había cierta resistencia, pero finalmente la parte positiva de acercarse con un médico como parte del concepto, un doctor Artosía, muy bueno, permitió que se cumplan los objetivos. Luego, en el otro fideicomiso, pues también se hizo algo muy parecido, pero no se preocupó de las UCI en la forma en que extremistamente se lo hizo en el primer fideicomiso. Ellos se preocuparon, vuelta es de la gente que tiene que vivir, ¿sí? Y que tiene que comer y que tiene que alimentarse y que no puede estar encerrada X días en su casa sin salir a comprar. Así es, porque Entonces, todo el mundo estaba encerrado. todo el mundo estaba encerrado. Entonces hubo que se repartía casi 300,000 eh, dosis por raciones, básicamente de alimentos, donde hubo mucha empresa privada que apoyó en el tema. Gente que vendía atún, que vendía fideo, arroz, azúcar, aceite, todas esas cosas básicas en un cartón y listo. Eso Ahí es fue muy... importante, perdón, Carlos, eso es supremamente importante comentar que realmente la empresa privada se unió en favor de todos los habitantes ecuatorianos y de una u otra forma apoyaban. Totalmente. Obviamente, ¿dónde venía la parte del gobierno? El apoyo del gobierno. La parte logística era vital. El ejército siempre estuvo ahí. Se portaron ellos maravillosamente y obviamente era una de las líneas de riesgo porque estaban en vivo. Había que entregar físicamente. Claro. Creo que fue maravilloso esa situación, ver la solidaridad de la gente. No se pensaba en vender, sino en regalar. Luego se hizo una cadena especial para poder captar los alimentos que vienen de la sierra hacia el mercado mayorista y de ahí se distribuía. La verdad que fue fantástico lo que se hizo. El otro fideicomiso, pues al haber sido una autoridad municipal durante muchos años, pudo recibir muchísimas donaciones de todo tipo, lo cual obviamente se buscó la agilidad por medio de la Cruz Roja y la verdad que había un despachador de aduana, don Mario Coca, espectacular y se lo hacía muy rápido y enseguida lo distribuíamos a donde el diablo fuera. Fue una situación especial, pero ganadora. Todo el mundo estaba positivo, era como que vendíamos como locos, pero obviamente había que entregar. Creo que eso fue muy importante en esa preliminar que estuvimos con esos dos grupos, donde con don Guillermo Lazo pues, tuvo la oportunidad de verme en acción, por decirlo positivamente, accionando, no haciéndolo, dirigiendo a mi gente, vamos a tal parte, utilizando la estructura que uno tiene y aportando obviamente ideas lógicas que pueden ayudar a un proceso. En abril, cuando justamente ya se lanzó definitivamente y ganó en abril 11, él me pidió que lo ayude en el tema de la vacunación. Me dijo, yo le digo, la verdad le digo que yo no quisiera comprometerme ni cosas por el estilo, tengo una empresa, entonces finalmente me puso como un consejero donde es ad honorem, ahí le cuesta a uno más que nada, porque obviamente yo tenía dos personas de la empresa que le saqué para que se dediquen al tema de alto nivel Claro. y tres muchos nuevos que tenían su experiencia que hubo que contratarlo y pagarles, pero obviamente pagarle a uno. Pero fue muy satisfactorio lo que se hizo, se mejoró los procesos de captura de datos principalmente
Y obviamente eso ayudó a que haya información y que en el Ministerio de Salud la ministra pueda armar un vacunómetro que se llamó, que básicamente por medio de un software se toma la información que uno quiere y la expresa y la refleja como se lo podía ver en el vacunómetro, que era realmente de película, de alto nivel. También la captura de datos era importantísimo y en principio pues teníamos que entender de que el Ministerio de Salud venía con una nueva cabeza, pero con todo un cuerpo que no sabía cómo iba a funcionar. ¿Sí? Así Todo el es. cuerpo interior del ministerio había sufrido 3 o 4 ministros en 4 meses. Ujú. ¿Sí? Salió el ministro Ceballos, luego otro, 2 ministros más que estuvieron ahí, y finalmente la quinta que fue la doctora Jimena Garzón, Ujú. donde ella logró agrupar a todos estos profesionales que la verdad que lo hicieron muy bien, en la medida en que correspondía al ministerio. Los ministerios usualmente pues tienen que ver la parte legal, tienen sus procesos, sus procedimientos, su regla de juego, y eso le quita obviamente flexibilidad. Entonces, por ejemplo, lo primero que se hizo fue vacunar al personal de salud, ¿sí? Luego al personal vulnerable, luego a la policía, que se lleva a las estructuras lógicas que aparentemente estaban más expuestas. De repente, luego los grupos etarios, que comenzaba por las edades mayores e iba poco a poco disminuyendo. Eso está muy bien y es conceptual, y obviamente la mayor parte de los países lo hacen así como corresponde, como el manejo de una pandemia. Pero tal vez uno siendo diferente, siendo un práctico, ¿sí? Pensábamos vuelta en que las personas que están trabajando en la calle, empleados o no empleados, ¿sí? Los muchachos que están en las fiestas, ese grupo es el que contagia. Ese grupo es el que se contagiaba porque estaban en la calle. Y obviamente, ¿qué hacíamos este grupo? Si nos contagiábamos, llevábamos la gripe a la casa y Y eso afectábamos a pasaba. nuestras madres, muy común. Eso es lo que más se cuidaban. Mientras que los de afuera medio se inmunizaban entre sí. Y obviamente también muchos caían. Claro que Entonces, sí. luego, en principio se pensó hacer una vacunación con el tema de lo que es la base de datos del CNE, que teóricamente sonaba facilísimo. Es decir, es una votación más. Usted ya sabe dónde tiene que ir. Solamente tengo que Exacto. decir, va a votación nueva y va y usted ya sabe dónde tiene que ir. Y sabe qué mesa tiene que ir y tiene que ir a hacer la cola, Ujú. igualito. Luego alguien pasa y le pregunta sus datos, deme su cédula, lo busca en un listado, aquí está. Y le dice al de al lado, déle la papeleta para que vaya a vacunarse detrás del biombo. Conceptualmente es lo mismo. Claro. Suena fácil, obviamente. Lo importante es que la gente lo entienda y lo haga. Entonces, la sugerencia era justamente incorporar a gente de la empresa privada para poder hacer una campaña masiva. Lo que significaba es necesitamos personas que atiendan una fila de personas que vienen a buscar información. Y en las empresas es lo que más gente hay de servicio al cliente. ¿Sí? Luego necesitábamos también personas que digiten. En las empresas tenemos demasiados empleados en ese aspecto. En banca, en almacenes, todo el mundo digita. Ujú. Entonces, iba a ser fácil. Era prácticamente definir los perfiles, hacer tutoriales y enseñarle a todas las personas lo que tenían que hacer. Aparte de la vacuna, se combinó y se invitó a médicos para aprender, para entender, a universidades también se habló, pero la mayor parte fue enfermerías, enfermeras, escuelas de enfermeras. Por ejemplo, fue muy importante la participación de la Cruz Roja, que también hablamos con ellos y negociamos indirectamente un valor por vacunar, pero un valor que era simbólico, creo que era 2.50, ¿sí? Por persona, y ponían la jeringuilla. No es que iban a ganar, pero prácticamente iban a dar un servicio. Y luego también creo que Eris también participó, aunque no sé si era $3, pero era realmente económico, se habló directo. Las Y escuelas de medicina de las universidades que todas, participaron activamente. sí, principalmente no solo de las universidades, sino de colegios de enfermería, porque como no es una profesión el tema de enfermería propiamente, sino un asistente, entonces tal vez no es un nivel universitario,
pero aquí en Guayaquil hay una empresa que hace ese concepto que creo que es ITV, algo así, creo que se llama, donde prácticamente dan muchas profesiones básicas, oficios, ¿ya? Y básicamente se desarrolla y eso fue espectacular, cómo ellos ayudaron a la gente. Y obviamente la empresa, en el momento dado en que se hizo la primera fase, no había suficientes vacunas. Así fue. ¿Sí? A eso Y iba la obviamente, pregunta. ¿Cómo llegaron, cómo tú gestionaste o cómo hicieron en el gobierno para gestionar eh, la contratación de las vacunas? Porque sabíamos que a nivel mundial las vacunas estaban escasas y que realmente eran muy pocas las que teníamos aquí en el Ecuador. Y realmente sí, había mucha expectativa por eso y muchas dudas de que sí lo pudieran realizar. correcto. En principio, el gobierno anterior había comprado 20 millones de vacunas, ¿sí? Y obviamente había un cronograma de entregas futuras, donde la principal parte, casi el 45%, iba a ser entregado a partir de septiembre recién. De septiembre a diciembre llegarían las vacunas y un poquito en enero, que Ya. están llegando aún, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la parte grandiosa de este plan fue, en cierta forma, la acción del presidente, que él consiguió 13 millones de vacunas adicionales, ¿sí? 13 millones de vacunas adicionales y lo más importante, que las entregaron en los 3 meses siguientes. Eso fue espectacular. Realmente eso permitió vacunar y permitió hacer un plan masivo. El plan masivo obviamente es con las empresas, ya que el ministerio tenía la capacidad de poder vacunar unas 350,000 personas por semana, lo cual es muy bueno, ¿sí? Pero al incorporar la empresa privada, pudimos vacunar 2.400.000 personas en una semana. Eso fue un Claro. récord tremendo. Por eso nos fuimos como referente mundial. En Así ese fue. momento, ¿ya? Pero obviamente no todas las semanas se vacuna en esa forma. La siguiente de 1.700.000, de 1.800.000, de 2 millones, hasta completar más o menos 9 millones, porque luego viene la segunda vuelta, donde prácticamente se vuelve a repetir casi el proceso, ¿no? Pero creo que el aporte de la empresa privada fue importantísimo en este plan de vacunación. En principio, como no se veía que teníamos vacunas, se pidió a la empresa privada de que le regalen al gobierno las jeringuillas, alcohol, algodón, para que el gobierno pueda implementar su plan de vacunación, que venía haciéndolo muy bien el Ministerio de Salud. Luego, cuando hubo la apertura y había ya vacunas suficientes, se aceptó de que justamente la empresa privada participe en la vacunación. Entonces, lo que hacía es, usted presentaba un vacunatorio, es decir, tengo mi oficina o tengo la sala de la universidad tal o del colegio tal que me lo van a prestar, ¿sí? Y usted llevaba ahí a su personal, al que iba a hacer la recepción de las personas, a los que iban a hacer la digitación, a los que iban a vacunar y a los médicos que iban a controlar la salida. Y el ministerio le enviaba a cada vacunatorio una persona que llevaba las vacunas. Ya. El resto los tenía que ponerlos cada empresa. Así funcionó, era un proceso simple que la verdad que las empresas lo hicieron espectacular. En la parte de rigidez, ahí sí había tal vez flexibilidad, que obviamente el ministerio no podía hacerlo porque obviamente son reglas de juego. Y por ejemplo, usted veía que en momentos decían, hoy personas mayores de 64 años o 64 años, cédula paro, por ejemplo, decían, ¿verdad? Entonces, Claro. solamente esas personas podían ir. Pero si iba alguien de 63 o iba alguien impar, pues no lo atendían. Es más sencillo si no, no se atiende y punto. Entonces, eso Es verdad. lamentablemente choca con las personas, pero era una regla de juego. Vuelta que nosotros, al momento de que el ministerio nos autorizó, gracias a Dios, a que pudiéramos vacunar en principio a los empleados de las empresas. Esa fue la primera parte. La segunda, ¿y por qué no? A la familia de los empleados. También fue aceptado. Luego tenemos proveedores de útiles, de materia prima o de lo que fuera. Ok, los proveedores también. Y familia, también a familia. Entonces se fue ampliando el grupo etario. Le Así. escuchaba a un grupo de personas de hidrocarburos que decía, nosotros tenemos el, ¿cómo es?
un punto donde hacemos producción que está en el oriente, que está a 45 minutos en helicóptero, que no hay carreteras para allá y cosas por el estilo, y tenemos que ir allá. Entonces, y ellos dicen, nosotros tenemos censada a toda la comunidad, porque nosotros les proveemos de ayuda o de medicina o algo por el estilo, porque no es fácil. Es decir, también como parte de responsabilidad social, son empresas multinacionales, son posibles problemas que se evitan al ayudar. Entonces, ellos tenían esa posibilidad y esa facilidad. Entonces, se nos ocurrió, ¿y por qué no incorporar también a los vecinos y a la familia de los vecinos? Entonces, más claro a todo. Claro. Gracias a Dios, la ministra nos ayudó en ese aspecto y permitió que hiciéramos algo que tal vez no esté tan en orden, pero que fue fundamental para poderlo lograr. Eh, este, Sí, nosotros en definitivamente, perdón, fue el cumplimiento y se cumplió la meta de 900, o sea, 9 millones de personas vacunadas con las 2 dosis en 100 días. O sea, en esa la parte meta era como que de los, difícil, ¿verdad? obviamente era muy difícil, no sabíamos si podíamos llegar, pero gracias a Dios primero las vacunas llegaron por gestión directa del presidente. En principio, de Sinovac llegaron 10 millones y medio de vacunas en partes durante los 3 meses. Ujú. Eh, Estados Unidos nos regaló 2 millones de vacunas, Canadá también algo, España también, China, Chile. Nos fueron donando poquito, que fueron como 3 millones de unidades adicionales. Entonces, esa cantidad nos permitió vacunar. Dos, obviamente el ministerio iba haciendo la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil? Bueno, hay personas que iban a vacunar en su casa Claro. porque está con problemas de movilidad, porque es una persona enferma y hay que hacerlo. Entonces ellos tenían experiencia de poder hacer vacunación donde prácticamente iban y perifoneaban, imagínense, perifonear, eso suena de siglos atrás, ¿ya? Pero Bueno, es algo pasa, práctico. pasa en los pueblos, pasa todavía en Ecuador. Pasa en el pueblo y lo hacían así. Entonces pasa mañana a tal hora, comienza la vacunación de tal, vamos a pasar por aquí, preséntense en el parque, yo qué sé, o en su casa. Entonces Ujú. ellos hicieron esta parte muy dura, muy difícil, porque tenían experiencia y gracias a Dios se hizo. Nosotros pudimos hacerlo masivo, que era un poco más sencillo. La gente obviamente tenía que movilizarse hacia donde estén los puntos. Por Y como supuesto. estaba, todos los grupos etarios estaban abiertos, hubo empresas también que nos ofrecieron servicios gratuitos, por ejemplo Uber nos dijo, nosotros le podemos facilitar 5.000 o 6.000 carreras gratis, ¿sí? Usted llama, la persona va al sitio, lo regresa a su casa, si es una persona que no tenga movilidad apropiada. Las empresas querían ayudar, Sí, sí, ese sí. fue un éxito, sí. Yo quiero relevar sobre todo la gestión y acción de los médicos, mejor dicho, de todo el personal sanitario, desde las Todos. señoras y señores de la limpieza hasta los médicos, porque sin ellos no se hubiera podido realizar absolutamente nada y realmente también qué doloroso la cantidad de profesionales que se perdieron Eh, de vidas del año pasado, ¿verdad? Del sector salud y por supuesto de todas las familias ecuatorianas, lo que nos lleva a tener en el país un gran luto, pero por otro lado tenemos algo muy positivo, que fue lo que tú señalabas y hablábamos antes de entrar a la entrevista, la relación y cómo se trabajó en conjunto entre el sector público y la empresa privada. uh-huh. Bueno, sobre ese tema yo pienso que es por decir el futuro. ¿Ya? Nosotros hemos visto un plan de vacunación que salió muy exitoso porque el presidente quería así, lo logró así, porque el Ministerio de Salud también lo hizo muy bien y porque la gente privada quiso hacerlo. Entonces, prácticamente algo que fue difícil, que era la salud, que era una emergencia, se logró hacer en creo 95 días, no 100 días, pero obviamente se logró el objetivo, un objetivo que obviamente permitió porque había vacunas y dos, había que hacerlo. Yo creo que esa parte nos dice a todos de que si nosotros trabajásemos planes muy específicos, muy puntuales, se define cuál es el plan y cómo hacerlo mejor donde participe empresa pública y empresa privada, como equipo, y sacarlo adelante. Tenemos problemas muy grandes y muy serios, por ejemplo, con los impuestos, ¿sí? Ahora prácticamente
A nosotros aparentemente los empresarios nos quieren hacer pagar nuevamente más impuestos. Puede ser justo, puede no ser justo, ¿ya? Pero aparentemente es la regla de juego. ¿Pero por qué razón ocurre eso? Porque no tenemos una disciplina fiscal, porque hay evasión y hay alusión y cosas por el estilo, Así es, o por Carlos. bien hay corrupción, lamentablemente, en todas las áreas. Entonces eso afecta. Si eso se hiciera más claro, más simple, por ejemplo, el tema, los presupuestos que desfinancian la política fiscal, ¿sí? Usted tiene sueños muy grandes y dice, vamos a hacer una aerovía o una metrovía en Cuenca. Muy bien, la hicieron. Tienen como 4 años y no arrancan bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Eso está generando pérdidas. Es algo más que estamos debiendo todos, ¿sí? El metro de Quito, chispa, ni hablar, ¿de Otro. acuerdo? Y el alcalde dice, no, que sea gratis para la gente. Bueno, el exalcalde. Claro, O sea, ¿cómo hacen las cuentas? Porque a la hora de la verdad nosotros todos tenemos que pagar esa cuenta. No estamos conscientes de que hay que pagar esa cuenta, ¿sí? La gente pobre paga impuestos. ¿Cómo paga impuestos? Claro, pues el IVA. así es. En todo lo que él paga IVA está pagando impuestos. ¿Sí? En todas las cosas que compra, que nos cobran el ISD a los importadores, también paga impuestos. Entonces, pero no se ve. Entonces, si tuviésemos reglas más claras, más entendibles para todos los niveles, tuviéramos conciencia y pudiéramos reclamar y lo colgamos al que autorizó el metro, o al que autoriza eventualmente la metrovía en Guayaquil, la aerovía, que es hermoso, que es bonito, pero que es costoso. Claro, ¿Sí? No deben se alcanza. hacerse planes con proyección y realmente con un enfoque de, social y que realmente sea rentable para la ciudad o para el Estado. O sea, porque como Esa es tú la lo clave. dices, a la final todos Sí. pagamos todos los servicios que todos tenemos día a día. O sea, esto Uh-huh. no es que nos regalen, no señores, Sí, nosotros sí. trabajamos día a ddía para pagar estos impuestos. Carlos, qué pena que el tiempo ya se nos está terminando, No pero te preocupes. quisiera un mensaje final de parte tuya, un mensaje motivador, pues en esta mañana. Ok. ¿Qué decirle a todas las personas que nos están mirando este momento y nos están escuchando a través de Salud y Vida? Primero, gracias por esta invitación. Creo que ha sido muy importante poder comunicarnos con la gente y poderle decir de que si nosotros unimos el área pública con el área privada para proyectos puntuales, se puede hacer muy bien. Se puede hacer muy bien. Veíamos el tema de los subsidios, que aparentemente nos subsidian más a las personas que ganamos más que a los que ganan menos. ¿Sí? Esa parte ya la iremos conversando, pero esa parte hay que corregirla. ¿Sí? El que gana menos no debe pagarlos, que los paguen los que sí pueden. Totalmente de Entonces, acuerdo. es ser más justo, nada más. Y obviamente cuando se legisla, eventualmente se legisla para todos. Y todos no tienen la misma posición. Entonces, sí hay que ser realista. Posiblemente en el tema de transporte sea una realidad de que el municipio debe calcular y pagarlo dentro de su presupuesto de gasto, porque el gasto social que está aportando es la clave ahí. Usted y yo no usamos la metrovía, no usamos el tema del metro, probablemente, ¿ya? Pero, sin embargo, también estamos en teoría pagando ese servicio, porque vamos a pagarlo a la hora de la verdad. Así es. Debe, debería ser tal vez gratis, como decía el exalcalde Yunda, pero metido en el presupuesto de Quito para que justamente lo pague quien la ciudad que es la que se gana. Yo creo que sí se puede hacer muy buenos proyectos público-privados. Actualmente hay una figura jurídica que se llama alianzas público-privadas, pero que a veces no son son un poco complejas, nada más. Yo creo que hay que hacer un poco más práctico y se puede ganar más. Para todos me refiero. Claro que Muchas sí. gracias. No, Carlos, a ti muchísimas gracias. Agradecemos a Carlos Cueva González, presidente del Grupo DIFARE, por acompañarnos esta mañana para hablar sobre lo que fue el plan de vacunación, el exitoso plan de vacunación del Ecuador, Plan 900. ¿Verdad? Amigo, recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las puedes encontrar en nuestra página web www.saludyvidaec.com. Y queremos agradecer a Prensa EC la retransmisión de este programa. Y súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar.
Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos, a favor de la niñez. Así que amigos, muchísimas gracias. Queremos desearles un excelente martes. Nos vemos el próximo jueves con más información de salud. Un abrazo para todos. Gracias.